Era esposa de pastor y guardé su secreto por 20 años. Hoy cuento toda la verdad. Tenía apenas 16 años cuando me casé con el hermano Esteban, el pastor más respetado de toda la región de Tehuantepec. Todo el pueblo decía que era un hombre de Dios, un hombre santo, un hombre sin mancha. Y yo me sentía la mujer más bendecida del mundo por ser su esposa. Pero, ay, mijo, si hubieran sabido lo que yo sabía, si hubieran visto lo que yo veía cada noche cuando cerraba la puerta de nuestra recámara. Ese hombre cargaba un secreto tan grande, tan pesado, tan oscuro, que casi me mata de tanto guardarlo. Un secreto que nadie podía saber porque destruiría todo, absolutamente todo. Durante 20 años cargué ese peso en silencio, sonriendo en los cultos, cantando alabanzas, siendo la esposa perfecta del pastor perfecto. Pero hoy, después de tanto tiempo, voy a contar la verdad, toda la verdad. Por favor, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y un comentario contándonos desde dónde están escuchando esta historia. Su apoyo significa mucho para nosotros. Mi nombre es Luz María. Hoy tengo 74 años, pero esta historia empezó cuando era una chamaca de apenas 16 años allá en Juchitán de Zaragoza, en el interior de Oaxaca. Era el año 1967 y la vida en nuestro pueblo era tranquila, Dios mediante. Mi familia no era rica, pero tampoco pasábamos hambre, gracias a Dios. Mi padre, don Crisóforo, tenía una tiendita de abarrotes en la esquina principal del pueblo. Vendía de todo un poco: frijol, arroz, azúcar, jabón de pasta, cigarros sueltos, refrescos en botella. La tienda olía a especias mezcladas con el olor dulzón de los plátanos que colgaban del techo y el aroma a tabaco de los puros que fumaba mi padre. Nuestra casa estaba pegada a la tienda, era una construcción de adobe con techo de tejas rojas que mi abuelo había levantado con sus propias manos. El piso era de cemento quemado que mi madre, doña Remedios, lavaba todos los días con agua y jabón de piedra hasta dejarlo brillando. Teníamos 3 cuartos, uno donde dormíamos mis 3 hermanas y yo, otro donde dormían mis padres, y la sala que también servía de comedor. La cocina estaba en el patio, techada con láminas de zinc que hacían un ruido tremendo cuando llovía, como si 1000 tambores estuvieran tocando al mismo tiempo. Despertábamos con el canto del gallo, cuando el cielo todavía estaba oscuro y las estrellas brillaban como puntitos de luz. Mi madre ya estaba levantada a esa hora, prendiendo el fogón de leña para hacer el café y calentar las tortillas del día anterior. El humo subía en espirales hasta el techo, dejando ese olor a madera quemada que para mí significaba hogar. Yo era la mayor de 4 hermanas, Guadalupe de 14, Socorro de 12 y Consuelo de 10. Todas dormíamos en la misma cama grande, apretujadas como sardinas en lata, pero calientitas en las noches frías de invierno. Mi vida en ese entonces era simple, pero bonita. Ayudaba a mi madre en la casa, barría el patio con la escoba de palma, lavaba ropa en el lavadero de cemento que estaba en el solar, cuidaba a mis hermanas menores. Los domingos íbamos a misa en la iglesia católica del pueblo, la parroquia de San Vicente Ferrer, una iglesia antigua con paredes gruesas que mantenían fresco el interior, aun con el calor del demonio que hacía afuera. Me encantaba ese momento del domingo, vestirme con mi mejor vestido, peinarme el cabello con aceite de almendras hasta dejarlo brilloso, ponerme el rebozo que mi abuela me había tejido. Pero lo que más me gustaba era cantar. Desde chiquita tenía una voz bonita, todos lo decían. En la iglesia católica no había mucho espacio para cantar fuerte, solo los himnos tradicionales que el coro viejo cantaba despacio, sin mucha emoción.
Pero un día, cuando tenía 15 años, pasó algo que cambió mi vida para siempre. Llegó al pueblo una iglesia evangélica nueva. Se instalaron en un local que antes había sido una carpintería, allá por el otro lado del pueblo, cerca del río. La gente murmuraba mucho sobre ellos. Decían que eran herejes, que se habían salido de la verdadera fe, que el diablo los tenía engañados. Pero yo tenía curiosidad. Un día, cuando iba a comprar hilos para mi madre en la mercería, pasé frente al local de la iglesia evangélica y escuché música. No era como la música de la iglesia católica, no. Era música alegre, con guitarras, tambores, palmas. Se escuchaba gente cantando fuerte, con emoción, con alegría. Me quedé parada ahí afuera, pegando el oído a la puerta de madera, tratando de escuchar mejor. Y fue entonces cuando lo vi por primera vez. El hermano Esteban. Salió del local justo cuando yo estaba ahí parada. Era un hombre alto, delgado, de piel morena clara, con ojos cafés que brillaban cuando sonreía. Tendría unos 28 años en ese entonces. Usaba pantalón negro, camisa blanca impecable y cargaba una Biblia grande bajo el brazo. Cuando me vio, sonrió de una manera tan bonita que sentí que el estómago se me volteaba. «Buenas tardes, hermana», me dijo con voz suave. «¿Quieres pasar a conocer la iglesia?» Mi corazón se aceleró. Sabía que si mi padre se enteraba de que había entrado a una iglesia evangélica, me iba a regañar feo. Pero algo me jalaba. No sé si era la curiosidad o la manera en que ese hombre me miraba con tanta bondad. «Solo un ratito», le dije bajito. «No puedo tardarme mucho porque mi madre me está esperando». Entré al local y quedé maravillada. No era nada lujoso, solo un cuarto grande con sillas de madera puestas en filas, un púlpito hecho con cajas de madera y un letrero pintado a mano que decía «Dios es amor». Pero la energía que se sentía ahí era diferente. La gente sonreía, se abrazaba, cantaba con los ojos cerrados levantando las manos al cielo. El hermano Esteban me presentó con algunas hermanas de la congregación. Todas eran muy amables. Me trataron como si ya me conocieran de toda la vida. «Ven cuando quieras, hija», me dijo una señora mayor llamada Herminia. «Aquí todos somos familia en Cristo». Esa tarde regresé a casa con el corazón lleno de algo que no sabía explicar. En la cena, mi padre notó que estaba callada. «¿Qué tienes, mija?», preguntó. «Estás muy pensativa». «Nada, papá», mentí. «Solo estoy cansada». Pero en mi mente no podía dejar de pensar en esa iglesia, en esa música, y sobre todo en el hermano Esteban y su sonrisa bonita. Durante las siguientes semanas empecé a inventar pretextos para pasar frente a la iglesia evangélica, que iba a comprar hilo, que iba a llevarle un recado a la comadre, cualquier cosa, y siempre, siempre me encontraba con el hermano Esteban. Me saludaba con esa sonrisa que me derretía el corazón y me invitaba a pasar a los cultos, hasta que un día me armé de valor y le dije a mi madre la verdad. «Mamá, quiero ir a conocer la iglesia evangélica que está cerca del río». Mi madre dejó de moler el maíz en el metate y me miró con los ojos muy abiertos. «¿Estás loca, niña? Tu padre te va a matar. Ya sabes que él es muy católico». «Pero mamá, solo quiero conocer. Dicen que cantan muy bonito». «Ay, hija», suspiró. «Esos son puros alborotadores. El padre Gonzalo dice que se van a ir al infierno por haber dejado la verdadera iglesia». «Pero, ¿no dice la Biblia que no debemos juzgar?». Mi madre me miró sorprendida. Yo nunca le había hablado así, nunca cuestionaba nada. «Está bien», dijo finalmente. «Puedes ir, pero no le digas nada a tu padre. Y solo vas a ver qué onda, ¿eh? No te me vas a quedar en esa iglesia». Esa noche fui a mi primer culto evangélico,
Y ay, Dios mío, fue como si me hubieran quitado una venda de los ojos. La música era hermosa. La gente cantaba con el alma. El hermano Esteban predicaba con una pasión que nunca había visto. Hablaba del amor de Dios, de cómo Jesús había venido a salvar a los pecadores, de cómo todos éramos valiosos a los ojos de Dios. Cuando pidieron que pasaran al frente los que querían aceptar a Jesús, sentí algo raro en el pecho, como un jalón fuerte. Mis pies empezaron a caminar solos hacia el frente. Lloré como nunca había llorado. Sentí que algo se rompía dentro de mí, algo viejo y pesado que cargaba sin saber. El hermano Esteban puso su mano en mi cabeza y oró por mí. Su voz era suave pero firme. Señor, recibe a esta jovencita en tu rebaño. Límpiala de todo pecado. Llénala de tu Espíritu Santo. Cuando levanté la cabeza, vi que él también estaba llorando. Me miró a los ojos y sonrió. Bienvenida a la familia de Dios, hermana Luz María. Desde ese día empecé a ir a todos los cultos. Mi padre se enteró y se puso furioso. En esta casa somos católicos, gritaba. No voy a permitir que mi hija se meta con esos fanáticos. Pero mi madre intercedió por mí. Déjala, Crisóforo. La niña ya está grande. Déjala que busque a Dios a su manera. Los meses pasaron y mi relación con el hermano Esteban se fue haciendo más cercana. Él me enseñaba la Biblia, me explicaba las Escrituras, me dejaba cantar en los cultos. Mi voz se volvió parte importante de la congregación. La gente decía que cuando yo cantaba, el Espíritu Santo se sentía fuerte en el lugar, y el hermano Esteban me miraba de una manera que ya no era solo de pastor a oveja. Era una mirada diferente, una mirada de hombre a mujer. Un día, después del culto, me pidió que me quedara. Hermana Luz María, me dijo nervioso, quiero hablar contigo de algo importante. Mi corazón latía fuerte. Nos sentamos en las sillas del frente. Él jugaba con su Biblia, abriéndola y cerrándola, sin mirarme a los ojos. He estado orando mucho sobre esto, empezó. Le he pedido dirección al Señor y creo que Él me ha dado una respuesta. ¿Qué cosa, hermano Esteban?, pregunté con voz temblorosa. Creo que el Señor me ha mostrado que tú debes ser mi esposa. El mundo se detuvo. Su esposa, el pastor más respetado del pueblo, el hombre que todos admiraban, me estaba pidiendo que fuera su esposa a mí, una chamaca de 16 años. Yo no sé qué decir, tartamudeé. Sé que eres joven, continuó, pero tienes un corazón puro, un espíritu de servicio y una voz que glorifica a Dios. Necesito una esposa que me ayude en el ministerio, que esté a mi lado en la obra del Señor. Pero, ¿me ama?, pregunté con ingenuidad de niña. Él se quedó callado por un momento. Después sonrió, pero fue una sonrisa extraña, como si algo le doliera. El amor viene con el tiempo, hermana. Lo importante es que estemos unidos en el propósito de Dios. No era la respuesta que esperaba, pero en ese momento no me importó. Estaba emocionada, halagada, confundida. Déjeme pensarlo, le dije. Déjeme orar sobre ello. Esa noche casi no dormí. Le conté a mi madre y ella se puso contenta. Ay, hija, ese hombre es muy respetado. Sería un buen matrimonio. Mi padre, aunque todavía no le gustaba la iglesia evangélica, también estuvo de acuerdo. Es hombre trabajador, tiene oficio, es pastor, te va a dar una buena vida. Nadie me preguntó si yo lo amaba, nadie me preguntó si yo quería casarme. Solo asumieron que era una bendición, una oportunidad que no podía desperdiciar. Y yo, tonta de mí, también lo creí. 2 semanas después le dije que sí. Nos casamos un mes más tarde en una ceremonia sencilla en la iglesia evangélica. Yo vestida de blanco,
un vestido que mi madre había cosido con sus propias manos y él con traje negro y corbata roja. La congregación entera asistió, cantamos himnos, el pastor de la ciudad vino a oficiarnos la ceremonia. Todos lloraron de alegría. Yo también lloré, pero no sabía bien por qué. ¿Era alegría? ¿Era miedo? ¿Era emoción? Todo estaba mezclado. Cuando el pastor dijo, «¿Puede besar a la novia?», el hermano Esteban me dio un beso rápido en los labios, como si le diera pena. Y ahí empezó todo. Ahí empezó mi vida de esposa de pastor. Una vida que todos envidiaban desde afuera, pero que por dentro estaba llena de secretos, silencios y dolor. Pero todavía no sabía nada. Todavía era una chamaca inocente que creía que el matrimonio era solo cantar en la iglesia y cocinar para el marido. Nos fuimos a vivir a una casita pequeña que la congregación nos había conseguido. Estaba a 3 cuadras de la iglesia. Era de adobe pintado de blanco con techo de lámina. Tenía 2 cuartos, una cocina pequeñita y un baño que estaba afuera en el patio. No era lujo, pero estaba limpia y arreglada. Las hermanas de la iglesia la habían decorado con flores, habían puesto cortinas nuevas en las ventanas y hasta nos regalaron una cama matrimonial usada pero en buen estado. Esa primera noche como esposa fue extraña. Me puse el camisón blanco que mi madre me había bordado con florecitas rosas en el cuello. Me metí a la cama temblando de nervios. El hermano Esteban tardó mucho en salir del baño. Cuando finalmente entró al cuarto, traía puesta una pijama azul y se veía pálido. «¿Estás cansado?», le dije. «Debió ser un día muy largo». «Sí», respondió sin mirarme. «Muy largo». Se acostó en su lado de la cama, le dio la espalda y apagó la luz. Me quedé ahí acostada esperando que me abrazara, que me dijera algo bonito, que pasara lo que se supone que debe pasar en la noche de bodas. Pero nada. Solo silencio, solo la respiración de él que poco a poco se fue haciendo más lenta hasta que se durmió. Yo me quedé despierta toda la noche, mirando el techo oscuro, preguntándome si había hecho algo mal, si no le gustaba, si me había equivocado al aceptar casarme con él. Los días siguientes fueron iguales. En el día éramos el matrimonio perfecto. Yo cantaba en la iglesia, él predicaba con poder, la congregación nos admiraba, pero en las noches, cuando cerraba la puerta de la recámara, todo cambiaba. Él casi no me hablaba, se acostaba dándome la espalda, nunca me tocaba, nunca me besaba, nunca me abrazaba. Era como si fuera un extraño durmiendo en mi cama. Una noche, después de 2 semanas de matrimonio, me armé de valor y le pregunté: «Hermano Esteban, ¿hice algo mal? Porque no me toca». Se quedó callado por un rato que pareció eterno. Después suspiró hondo y dijo: «No has hecho nada mal, Luz María. Soy yo. Yo soy el problema». «¿Qué problema? No entiendo». «Es difícil de explicar», murmuró. «Solo dame tiempo. Con el tiempo todo va a estar bien». Pero el tiempo pasaba y nada cambiaba. 1 mes, 2 meses, 3 meses de matrimonio, y seguíamos como 2 extraños. Yo trataba de ser la mejor esposa. Cocinaba sus platillos favoritos, mantenía la casa impecable, lo apoyaba en todo lo del ministerio. En los cultos éramos el matrimonio ejemplar. Todos nos miraban con admiración. «Qué bendición de matrimonio», decían las hermanas. «Se ve que Dios los juntó». Si supieran que yo lloraba todas las noches en el baño, preguntándome qué me pasaba, qué tenía de malo. Mi madre notó que algo andaba mal. Un día fui a visitarla y me vio los ojos hinchados de tanto llorar. «¿Qué tienes, mija? ¿El hermano Esteban te pega?» «No, mamá, nunca me ha pegado». «Entonces, ¿qué es?» No podía contarle. Era demasiado vergonzoso. ¿Cómo le iba a decir a mi madre que mi marido no me tocaba, que dormíamos como hermanos, que algo estaba muy mal? «Nada, mamá»,
Solo estoy cansada del trajín de la casa y de la iglesia. Ella me miró con esos ojos de madre que todo lo saben, pero no insistió. Los meses se convirtieron en año, un año entero de matrimonio sin consumar, un año de silencio, de noches frías, de preguntas sin respuesta. Hasta que una noche pasó algo que cambió todo. Fue una noche de tormenta. Tronaba fuerte, llovía como si se fuera a acabar el mundo. Me desperté asustada con un trueno que hizo temblar toda la casa. Busqué al hermano Esteban a mi lado, pero no estaba. Me levanté de la cama y vi luz en la cocina. Fui despacito y lo encontré sentado en el piso, abrazando sus piernas, meciéndose para adelante y para atrás, llorando como niño. ¿Hermano Esteban? ¿Qué le pasa? No me respondió. Solo seguía llorando, balanceándose. Me agaché a su lado y puse mi mano en su hombro. Por favor, dígame qué tiene. Me está asustando. Levantó la cara hacia mí. Sus ojos estaban rojos, llenos de lágrimas y de un dolor tan profundo que me dio miedo. No puedo más, Luz María. Ya no puedo seguir guardando este secreto. Me está matando. ¿Qué secreto? Pregunté con el corazón latiéndome fuerte. Dime, sea lo que sea, lo vamos a enfrentar juntos. Movió la cabeza. No puedes ayudarme con esto. Nadie puede ayudarme. Esto me va a perseguir hasta el día que me muera. Me senté en el piso a su lado. Afuera, la tormenta seguía fuerte. Los truenos tronaban como si el cielo se estuviera partiendo en dos. Cuéntame, insistí. Lo que sea, hermano, somos esposos, podemos con todo. Y ahí, en el piso de esa cocina fría, en medio de una tormenta brava, mi esposo empezó a contarme el secreto que cambiaría todo. El secreto enorme que cargaría yo también durante los próximos 20 años. El secreto que nadie, absolutamente nadie, podía saber. Antes de conocerte, empezó con voz quebrada. Antes de ser pastor, antes de llegar a este pueblo, yo vivía en Oaxaca capital. Tenía otra vida, una vida completamente diferente. Mi estómago se apretó. ¿Otra vida? Estaba casado, continuó. Tenía una esposa y una hija. El mundo se me vino encima. ¿Casado? ¿Una hija? ¿Pero cómo? ¿Dónde están? ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque están muertas, dijo y empezó a llorar más fuerte. Están muertas y es mi culpa. Todo es mi culpa. Me contó toda la historia entre sollozos. Su primera esposa se llamaba Elena. Era una mujer hermosa, buena, trabajadora. Tuvieron una hija que llamaron Esperanza. El hermano Esteban trabajaba como albañil en la ciudad. Ganaba bien, tenían una vida decente. Pero tenía un vicio terrible. Tomaba mucho. Se gastaba el dinero del gasto en cantinas, llegaba borracho a casa, a veces golpeaba a Elena cuando estaba muy tomado. Elena aguantó años de ese infierno, pero un día, cansada de tanto sufrimiento, tomó una decisión. Agarró a la niña y se fue a casa de sus padres. El hermano Esteban, borracho y enojado, fue a buscarlas. Hubo una discusión fuerte con el suegro. El suegro lo corrió de la casa. Si no dejas de tomar, nunca más vas a ver a tu hija, le dijo Elena. Esa misma noche, el hermano Esteban se fue a la cantina y se emborrachó peor que nunca. Cuando salió, agarró su camioneta y manejó como loco hacia la casa de sus suegros. Iba a traerse a Elena y a la niña de vuelta, aunque fuera a la fuerza. Pero estaba tan borracho que perdió el control del volante. Se salió de la carretera y volcó en una cuneta. Él sobrevivió con heridas menores, pero Elena y Esperanza, que venían en el asiento del pasajero porque finalmente Elena había aceptado regresar con él para darle una última oportunidad, murieron en el accidente. La niña tenía solo 5 años. El hermano Esteban me miró con ojos llenos de culpa. Maté a mi esposa y a mi hija, Luz María, yo las maté.
por borracho, por necio, por bruto. Las maté. Las lágrimas bajaban por mi cara también. No podía creer lo que estaba escuchando. Después del accidente pasé un año en la cárcel. Cuando salí, mi vida ya no tenía sentido. Quería matarme. Pero un día, en lo más profundo de mi desesperación, conocí a un pastor evangélico que me habló del perdón de Dios. Me contó cómo se había convertido al Evangelio, cómo había dejado de tomar, cómo Dios lo había llamado al ministerio. El pastor que lo convirtió le dijo que, para empezar de nuevo, tenía que salir de Oaxaca capital, ir a un pueblo donde nadie lo conociera, donde nadie supiera su pasado. Por eso vine a Juchitán, explicó. Vine a empezar de nuevo, a ser otra persona. Pero el secreto me siguió. Todos los días vivo con esta culpa, con este peso enorme de haber matado a mi familia. ¿Y por qué se casó conmigo?, pregunté. ¿Por qué no me contó esto antes? Porque pensé que tener una esposa, formar una nueva familia, me ayudaría a sanar. El pastor que me envió acá me dijo que necesitaba una compañera en el ministerio. Pero cuando nos casamos, cuando llegó el momento de estar contigo como esposo, no pude. Cada vez que te miraba veía a Elena. Cada vez que te iba a tocar sentía que estaba traicionándola. Pero ella está muerta, hermano. Lo sé con la cabeza, pero el corazón no lo acepta. Siento que si soy feliz contigo, si te amo, si vivo una vida normal, estoy escupiendo en la tumba de mi hija. ¿Cómo puedo ser feliz cuando ella está muerta por mi culpa? Nos quedamos ahí sentados en el piso de la cocina, llorando juntos mientras la tormenta afuera iba pasando. Ahora entendía todo. Entendía por qué no me tocaba, por qué parecía siempre triste, por qué a veces lo escuchaba llorar en las noches. No era que no le gustara yo, era que él estaba muerto por dentro, castigándose a sí mismo, cargando una culpa que lo estaba matando poco a poco. ¿Alguien más sabe esto?, pregunté. Nadie, solo el pastor que me envió acá y ahora tú. La congregación cree que soy viudo, que mi esposa murió de enfermedad. No saben que yo la maté. No la mataste, hermano. Fue un accidente. Fue mi culpa. Yo estaba borracho. Yo manejaba. Yo las obligué a subir a la camioneta. Fue mi culpa. No sabía qué decir, cómo consolar a alguien que carga una culpa así. ¿Qué quieres que haga?, pregunté finalmente. ¿Quieres que me vaya? ¿Quieres que pida divorcio? ¿Quieres que cuente tu secreto? No, dijo rápidamente. Por favor, no. Si esto se sabe, me van a correr de la iglesia. Van a decir que soy un asesino, un mentiroso. Todo el ministerio se va a caer. Y peor aún, mi familia política, los padres de Elena, me van a meter a la cárcel de nuevo. Ellos no saben que sobreviví. Piensan que también morí en el accidente. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos como hasta ahora. Tú siendo la esposa perfecta del pastor, yo siendo el pastor respetable. Nadie tiene que saber. Por favor, Luz María, guarda mi secreto. Te lo suplico. Y ahí, en ese momento, tomé la decisión más tonta de mi vida. Una decisión que me perseguiría por 20 años. Está bien, le dije. Guardaré tu secreto, no le diré a nadie. Él me abrazó fuerte, llorando en mi hombro. Gracias, gracias, eres un ángel que Dios me mandó. Pero yo no era ángel. Era una tonta de 17 años que acababa de aceptar cargar un peso que no era suyo. Después de esa noche, nuestra relación cambió un poco. El hermano Esteban empezó a hablarme más, a confiar en mí. Me contaba de sus sueños donde veía a su hija Esperanza. Me habla, decía. Me dice que la extraña, que por qué la dejé. A veces se despertaba gritando en medio de la noche, bañado en sudor. Yo lo consolaba, le rezaba, le recordaba el perdón de Dios. Pero por dentro me estaba muriendo, porque ahora yo también cargaba el secreto.
Y un secreto así, mijo, es como una piedra enorme que llevas en el pecho todo el día. Te despierta en las noches, te quita el hambre, te hace sentir culpable aunque no hiciste nada malo. En los cultos seguíamos siendo el matrimonio perfecto. Yo cantaba con todo el corazón, él predicaba con poder, la congregación crecía. Llegaban más y más personas. Abrimos otra iglesia en un pueblo vecino. El hermano Esteban era invitado a predicar en otras ciudades. Su fama como pastor ungido por Dios crecía y crecía. Y yo, su esposa fiel, siempre a su lado, sonriendo, cantando, guardando el secreto terrible que podría destruirlo todo. Pasó 1 año, 2 años, 3 años. La gente empezó a preguntar: ¿y los hijos, hermana Luz María? ¿Cuándo van a tener bebés? ¿Cómo les iba a decir que mi esposo nunca me había tocado, que dormíamos en la misma cama como hermanos, que nuestro matrimonio era una mentira? En el tiempo de Dios, respondía yo con sonrisa forzada. Cuando Dios quiera mandarnos ese fruto bendito. Mi madre también preguntaba: Mija, ¿está todo bien entre ustedes? Ya llevan 3 años de casados y nada. Todo está bien, mamá. Solo que Dios todavía no nos ha dado esa bendición. Pero por dentro me estaba muriendo. Quería ser madre, quería tener hijos, quería tener un matrimonio de verdad, pero estaba atrapada en una mentira, en un secreto, en una vida que no era mía. Y lo peor es que me había vuelto cómplice, porque cada vez que alguien preguntaba sobre el pasado del hermano Esteban, yo mentía. Su primera esposa murió de tuberculosis, decía. Fue muy triste, por eso no le gusta hablar de eso. 5 años de matrimonio. El hermano Esteban seguía igual. Algunas noches trataba de acercarse a mí, de cumplir con su deber de esposo, pero siempre terminaba llorando. No puedo, decía. La veo a ella. Veo su cara cuando murió. No puedo. Yo ya ni lloraba. Me había vuelto dura, fría, me dediqué completamente al ministerio, cantaba más fuerte, oraba más largo, ayunaba más seguido. La gente decía que era una mujer de Dios poderosa. Si supieran que por dentro estaba vacía, muerta, cargando un secreto que me estaba consumiendo. Hasta que un día todo cambió. Llegó una familia nueva a la congregación, una familia de Oaxaca capital. Cuando el hermano Esteban los vio, casi se desmaya, se puso pálido, empezó a sudar frío. Después del culto me jaló a un lado. Son de Oaxaca capital, me dijo temblando. Los conozco, vivían cerca de donde yo vivía. Si me reconocen todo se va a acabar. Tranquilo, le dije. Han pasado años, estás diferente. Tenías barba en ese entonces, ¿no? Ahora estás rasurado. Usabas cabello largo, ahora lo tienes corto. Vistes diferente, nadie te va a reconocer. Pero él estaba aterrorizado. Empezó a evitar a esa familia. Cuando ellos llegaban a la iglesia, él se escondía en la oficina. Cuando predicaba, evitaba mirarlos. La gente empezó a notar que algo raro pasaba. ¿Por qué el pastor no saluda a la familia Gómez?, preguntaban. ¿Hicieron algo malo? Tuve que inventar más mentiras. El pastor está muy ocupado con tantos compromisos, no es nada personal. Pero la familia Gómez sí notó algo. Don Arturo, el papá de esa familia, empezó a mirar al hermano Esteban con cara rara. Un día me lo encontré en el mercado. Hermana Luz María, me dijo, ¿su esposo no es de Oaxaca capital? Mi corazón se disparó. No, hermano Arturo. Él es de Puebla. ¡Qué raro!, dijo frunciendo el ceño. Se parece muchísimo a un hombre que yo conocía allá, un albañil que se llamaba Esteban, pero ese hombre murió en un accidente hace como 8 años. Pura coincidencia, dije con una sonrisa falsa. Hay mucha gente que se parece. Esa noche le conté al hermano Esteban. Se puso como loco. Nos tenemos que ir de aquí, dijo.
Nos tenemos que ir antes de que me reconozca. No podemos irnos así nomás. La congregación va a sospechar. Entonces voy a inventar que Dios me llamó a otro lugar, que tenemos que abrir una obra nueva en otro estado. Y eso fue lo que hicimos. 2 meses después anunciamos que Dios nos había llamado a Veracruz, que teníamos que obedecer el llamado divino. La congregación lloró, nos hicieron despedida, nos dieron ofrendas. Y nos fuimos, huyendo, siempre huyendo del pasado. En Veracruz abrimos otra iglesia. El patrón se repitió: crecimiento, éxito, fama. Y yo seguía siendo la esposa perfecta, guardando el secreto. Pero cada vez me sentía más vacía. 10 años de matrimonio, todavía sin hijos. Mi familia empezó a murmurar que algo andaba mal. Tan joven y no puede tener hijos, decían. Seguro está enferma. Dejé que pensaran eso. Era más fácil que la verdad. El hermano Esteban seguía atormentado por su pasado. Algunas noches se levantaba sonámbulo, caminaba por la casa hablando con fantasmas. Esperanza, llamaba. Perdóname, mi niña, perdóname. Yo lo llevaba de vuelta a la cama, lo acostaba, lo arrullaba como a un niño. Me había convertido en su madre, su enfermera, su guardiana del secreto, pero no su esposa, nunca su esposa. Y los años siguieron pasando. 15 años de matrimonio, 18 años, 20 años. 20 años guardando un secreto que no era mío. 20 años mintiendo a la congregación, a mi familia, a mí misma. Hasta que un día el hermano Esteban enfermó. Le dio cáncer de pulmón. El doctor dijo que le quedaban meses de vida, y ahí, en su lecho de muerte, me dijo: Luz María, cuando yo muera, quiero que cuentes la verdad. ¿Qué verdad? Toda la verdad. Sobre mi pasado, sobre Elena, sobre Esperanza. Quiero que la gente sepa que fui un mentiroso, un pecador. Quiero que sepan que tú cargaste mi secreto todos estos años sin tener que hacerlo. No puedo hacer eso, dije. La iglesia se va a caer. Todo lo que construimos se va a destruir. Deja que se caiga, dijo con voz débil. Fue construido sobre una mentira. No puede sostenerse. Pero tú mereces ser libre, mereces dejar de cargar este peso. Murió 3 meses después. Tenía 52 años. Yo tenía 36. El funeral fue enorme. Vinieron pastores de toda la región. Todos hablaron maravillas del hermano Esteban, del gran hombre de Dios que había sido. Y yo, vestida de negro, escuchaba todo con el corazón partido, porque sabía la verdad, sabía quién había sido realmente. Después del funeral me quedé sola en esa casa grande que la congregación nos había comprado, sola con los recuerdos, con el secreto, con el peso, y me di cuenta de algo terrible. Había desperdiciado 20 años de mi vida guardando un secreto que había destruido mi juventud, mi posibilidad de tener hijos, mi oportunidad de ser feliz. Durante meses estuve como zombi. No salía de casa, no iba a la iglesia. La congregación me visitaba, me llevaba comida, oraban por mí. Dios tiene un plan, decían. Ya verás que todo va a estar bien. Pero no estaba bien, nada estaba bien. Hasta que un día, casi un año después de la muerte del hermano Esteban, vino a visitarme una mujer que no conocía. Era una señora de unos 60 años, elegante, con cabello canoso peinado con dignidad. Hermana Luz María, me dijo, necesito hablar con usted sobre algo muy importante. La hice pasar. Nos sentamos en la sala. Mi nombre es Rosa Elena Gómez, dijo. Soy la mamá de Elena, la primera esposa del hermano Esteban. El mundo se detuvo. Me quedé helada, sin poder hablar. Sé todo, continuó. Sé que él no murió en el accidente. Sé que cambió de nombre, que se hizo pastor, que se casó con usted. Lo he sabido por años. ¿Cómo? Logré preguntar.
Don Arturo Gómez, el hermano que estaba en su congregación en Juchitán, es mi primo. Él me avisó que había visto a Esteban. Yo vine a buscarlo, pero ya se había ido. Lo he estado siguiendo todos estos años. ¿Por qué no lo denunció? Porque vi que había cambiado, vi que estaba haciendo una obra buena, vi que llevaba una vida diferente y sobre todo vi que usted, una niña inocente, estaba pagando por sus pecados. Empecé a llorar. Esta señora, la mamá de la mujer que mi esposo había matado, me estaba mirando con compasión. Yo no vine a hacerle daño, dijo con voz suave. Vine a decirle que la perdono y que Esteban, aunque hizo cosas terribles, al final trató de enmendarse. No de la manera correcta, mintiendo y escondiéndose, pero trató. Su nieta, dije llorando, Esperanza, él la extrañaba todos los días. Lo sé. Mi Elena también lo extrañaba, a pesar de todo. El amor no se acaba porque alguien muera o porque cometa errores. Esa tarde, la señora Rosa Elena y yo hablamos por horas. Me contó de su hija, de su nieta, del accidente. Y por primera vez en 20 años pude desahogarme. Le conté todo, cómo había guardado el secreto, cómo había mentido, cómo había sacrificado mi vida. Usted es una víctima también, me dijo. Esteban no tenía derecho de ponerle esa carga. Era demasiado joven, demasiado inocente. Pero acepté guardar el secreto, dije. Eso me hace cómplice. Lo hizo por amor, por lealtad, porque le hicieron creer que era su deber. Pero ahora él ya no está. Ahora puede ser libre. ¿Cómo? Cuente la verdad. Deje de cargar este peso. Deje que la gente sepa quién era realmente Esteban, pero también deje que sepan quién es usted. Una mujer que sacrificó su juventud por guardar un secreto que no era suyo. 2 semanas después, en un culto especial en la iglesia, pedí hablar. La congregación me escuchaba con atención, y ahí, frente a todos, conté toda la historia. El pasado del hermano Esteban, su primera familia, el accidente, el secreto que guardé por 20 años. La reacción fue mixta. Algunos se enojaron, se sintieron traicionados, otros lloraron, entendiendo finalmente por qué nunca tuvimos hijos, por qué a veces el hermano Esteban parecía tan atormentado. Perdónenme, les dije. Perdónenme por mentirles todos estos años, pero ya no puedo cargar este peso. Ya no puedo vivir en la mentira. Esa noche, cuando regresé a casa, sentí algo que no había sentido en 20 años. Paz. Me había quitado el peso de encima. Ya no tenía que guardar secretos. Ya no tenía que mentir. Un mes después, renuncié como líder de alabanza de la iglesia. Necesitaba tiempo para sanar, para encontrarme a mí misma, para descubrir quién era Luz María más allá de ser la esposa del pastor. Me mudé de Veracruz de vuelta a Juchitán, a mi pueblo. Mi madre todavía vivía. Ya estaba muy viejita, pero me recibió con los brazos abiertos. «Bienvenida a casa, mija», me dijo. Y por primera vez en décadas me sentí en casa de verdad. Tenía 37 años. Era joven todavía. Podía empezar de nuevo. Y eso fue lo que hice. Me puse a trabajar en la tienda de abarrotes de mi familia, que ahora administraba mi hermana Guadalupe. Empecé a salir, a conocer gente, a vivir. 2 años después conocí a Roberto, un hombre bueno, viudo, con 2 hijos. No era pastor, no era líder de nada. Era carpintero, trabajador, honesto. Me trató con respeto, con cariño. No me presionó, no me apuró. Dejó que lo conociera a mi ritmo. Nos casamos cuando yo tenía 40 años y por primera vez en mi vida supe lo que era un matrimonio de verdad. Un matrimonio con amor, con respeto, con intimidad. Nunca pude tener hijos propios, pero crié a sus 2 hijos como míos. Son ya adultos ahora, me dieron nietos. Tengo una familia hermosa.
El hermano Esteban murió hace 34 años. A veces todavía pienso en él, en esos 20 años que pasé guardando su secreto. Y aunque me duele el tiempo que perdí, entiendo que esa experiencia me hizo quien soy hoy. Me enseñó que los secretos pesan, que las mentiras eventualmente nos destrozan, que nadie debe cargar culpas que no son suyas, y principalmente me enseñó el valor de la verdad. Hoy tengo 74 años. Soy una mujer libre, feliz, en paz. Mi esposo Roberto murió hace 5 años, pero me dejó 28 años de felicidad verdadera, más de lo que muchos tienen en toda una vida. ¿Y saben por qué decidí contar esta historia hoy, después de tantos años? Porque todavía veo mujeres cargando secretos que no son suyos. Todavía veo esposas guardando mentiras de sus maridos, protegiendo a hombres que no merecen esa lealtad. Todavía veo gente viviendo vidas que no son suyas, atrapadas en matrimonios que son mentira. Y quiero gritarles, no lo hagan, no carguen pesos que no son suyos, no guarden secretos que los van a destruir, no sacrifiquen su vida por proteger a alguien que les está haciendo daño. Si estás escuchando esta historia y te reconoces en ella, si tú también estás guardando un secreto terrible que te está matando por dentro, escucha bien lo que te voy a decir. Puedes ser libre, puedes contar la verdad, puedes soltar ese peso. Sí, va a doler, sí, va a haber consecuencias, sí, la gente se va a enojar, pero la libertad que vas a sentir después, la paz que va a llegar a tu corazón, vale todo el dolor del mundo. Yo desperdicié 20 años de mi vida guardando el secreto de otro, 20 años que nunca voy a recuperar, 20 años sin hijos, sin amor verdadero, sin felicidad. Pero los últimos 34 años he vivido en verdad, y esos años han valido la pena. No dejes que nadie te haga cargar sus culpas. No dejes que nadie te ponga el peso de sus secretos en los hombros. No eres responsable de proteger a quien te está dañando. Eres responsable de tu propia vida, tu propia felicidad, tu propia verdad. El hermano Esteban era un hombre atormentado que cometió errores terribles, pero al final lo único que quería era que yo fuera libre, y ahora soy libre. Libre del secreto, libre de la mentira, libre del peso. Y tú también puedes serlo. No importa cuánto tiempo has cargado ese secreto, nunca es tarde para ser libre. Nunca es tarde para contar la verdad. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Y así termina mi historia, mis queridos. La historia de una mujer que guardó un secreto enorme durante 20 años y que finalmente aprendió que la verdad, aunque duela, siempre libera. Espero que esta historia haya tocado su corazón, principalmente si están pasando por algo parecido. Si llegaron hasta aquí es porque algo despertó en ustedes, y me da mucho gusto. Por eso, ahora les quiero pedir una cosita. Si esta historia los conmovió, si se emocionaron, si conocen a alguien que necesita escuchar este mensaje de verdad y liberación, dejen un comentario aquí abajo. Cuéntenme qué les pareció la historia. ¿Han tenido que guardar secretos que no eran suyos? ¿Conocen a alguna mujer valiente que se atrevió a decir la verdad aunque doliera? Leo todos los comentarios y me da mucha alegría saber que mis historias llegan al corazón de ustedes. Y si todavía no se han suscrito a nuestro canal Historias de Abuelitas, hagan clic en la campanita ahí abajo para suscribirse y no perderse ninguna de nuestras historias. Siempre tenemos una historia diferente, siempre historias reales de superación, de vida, de gente como nosotros que ha enfrentado pruebas difíciles y ha salido adelante. Recuerden, la verdad siempre libera. No carguen pesos que no son suyos. Ustedes merecen vivir en libertad, en paz, en honestidad.
Hasta la próxima historia, mis queridos. Que Dios los bendiga.